que ustedes dos siempre terminan peleando? Pues porque es un idiota. Porque como en su carita de niño bueno y sus palabras dulces y mentirosas, termina embaucando a los demás. No lo soporto. A veces te oigo y siento como si lo conocieras de antes. Es algo raro que me pasa. Es que es así, Andrea. José Ignacio llegó a mi vida mucho antes de que yo llegara a Venus. ¿Cómo? Sí, y no solo lo conocí, también me conquistó y me engañó. Entonces, Venus está a punto de hundirse. Necesitan el dinero y van a terminar cediendo. Eso sí, Eva me pidió unos días para que su abogado checara el contrato, lo revisara, todo. Esa muchachita resultó ser más inteligente de lo que pensaba, ¿eh? Inteligente es lo de menos, lo bonita. Te juro que hablaba con ella y me la imaginaba como en otras circunstancias, así como... ¡Qué Horacio Es verdad que la chiquilla no está nada mal, ¿eh? Por eso Junior anda tras ella. ¿Tu hijo? Sí. Parece que se enamoró de Eva Sotomayor. Y un hombre que se deja enredar por una mujer tiene todas las de perder. No, si con solo usar su belleza una mujer es capaz de conseguir lo que sea. Pero uno escoge a la que se queda. Fíjate mi mujer. Ella sabe muy bien cuál es su puesto. Me has hablado de tantas cualidades de ella que ya te estoy empezando a creer que las tiene, porque si no, de otra forma, no veo cómo te hubieras vuelto a casar. La conocí en un evento que ya ni me acuerdo. No tenía a nadie, perdió a su familia siendo muy joven, pero siempre se ha comportado como una dama. Ella no tiene un pasado que ocultar. De entrada, José Ignacio me pareció un tipo insoportable. Pero de esos insoportables encantadores que te dicen 3 palabras bonitas, te sonríen y tú te vuelves loca. Me deslumbró. Hasta me regaló un anillo que todavía guardo de recuerdo. ¿Y entonces qué fue lo que pasó? Que descubrí que era un hipócrita, un mentiroso. Que había hecho conmigo lo que después le hizo a mi amiga. Tu amiga la que murió en el accidente. Sí, pero con ella fue más fácil. Eva, Rosa, era muy dulce, muy inocente. Y cayó redondita en la trampa de ese degenerado. Se enamoró como la niña que era y él se esfumó del planeta. Desapareció. Típico. ¿Tú te enamoraste de él? No. Bueno, enamorar lo que se dice enamorar, no. Yo solo quería volvérmelo a encontrar para gritarle en la cara lo que lo detesto por todo el año que nos hizo. Sí, el muy descarado ahora viene a buscarme sabiendo que se va a casar con Bárbara. ¿Tú qué sientes por José Ignacio? Quiero verlo hundido. Sí, señorita. Necesito hablar con el doctor Antonio Andrade. ¿Cómo? ¿Ya no trabaja ahí? No es una emergencia. ¿Pero sabe dónde lo podría localizar? Muchísimas gracias. Aquí están sus pastillas, señora. Gracias. Lupe. ¿Lucía vino a comer? No, señora. Salió muy temprano y me dijo que iba a estar todo el día en la universidad. Mire, nada más déjeme entrar y ver qué pasó con mi CD, por favor. Por favor, no insista. No, por favor, mire, Retírese. si me vuelvo famoso, te voy a ser mi asistente personal. Por favor, por favor. Gracias, Juan. Gracias. Tráeme el CD y yo te lo firmo. ¡Ey! ¿Ya hasta tienes amigos en la disquera y todo? Es que no se resisten ante mis encantos. Loco. Oye, cuéntame cómo te fue, qué te dijeron, les gustó el disco, te van a firmar, cuéntame todo. Sí, bueno, me van a avisar cuando grabamos, pero pronto.
lo sabía, mi amor. ¡Mua! ¡Felicidades! Oye, ya le voy a contar a mi familia que vas a ser famoso y todo. No, Lucía, no. Mira, ¿por qué no esperamos un poco a que sucedan más las cosas y ya que sea un hecho y todo? Y es sorpresa, ¿sí? Ok, perfecto. Oye, te tengo una invitación. Ok. Va a haber un paseo de los académicos de la uni. Ajá. Y yo creo que podrías ir conmigo. De la uni, pero no creo que me dejen ir. Pues yo no soy de la uni. Ay, mi amor, no te preocupes, yo lo arreglo. Ok, pero ¿y tu papá te va a dejar ir? Eso ya lo había pensado. Ok. Si no me deja, le voy a decir que voy a estudiar con Valeria. Y si no me cree, le voy a pedir a José Ignacio que me ayude. ¿Cómo le va a decir que no al presidente de su empresa, no? Inteligente, ¿eh? ¿Vienes? Sí. Es que yo estoy harta, mi vidita, harta de estarte encontrando con esa mujercita. ¿Que no hay forma de quitártela de encima? Barbie, ya te dije por qué fui. Sí, por casualidad, ¿no? Pura casualidad contigo, el helicóptero, esto, el otro. ¿De qué hablaban? Barbie, estábamos hablando de negocios, de nosotros. Nosotros. O sea, como de tú y yo, de mí, de mí, ¿de qué hablabas de mí? Sí, bueno, le comenté de nuestro matrimonio y sí. Por eso dijo que si nos íbamos a casar. Sí, mi amor, claro, le estaba contando los planes de boda y... Ay, amor, ¿le estabas diciendo de nuestros planes de boda? Sí, mi amor. Ay, baby, hermoso. Entonces yo creo que tenemos que retomar los planes. Pero ya, inmediatamente, ¿no? Ajá, sí. Ay. ¿Y Bárbara? O sea, cuando tú conociste a José Ignacio, ¿ya estaba de novio con ella? Pues seguramente. Yo lo conocí hace año y medio. ¿Y él sabía que tú eras una sotomayor? O sea, bueno, que si tenías algo que ver con Bárbara. No, yo nunca se lo dije. Entonces me imagino que se ha de haber llevado una sorpresota cuando te vio en la casa, ¿no? No, para nada. Ni siquiera me reconoció. Se había olvidado totalmente de mí. Pero ¿sabes qué? Yo no me olvidé. No me he olvidado todo lo que hizo sufrir a mi amiga. Tuvo que haber sido una época horrible, ¿no? Porque pues si eso pasó hace un año y medio, pues fue más o menos cuando tú quedaste embarazada. Sí, fue más o menos por la misma época. ¿Ya? ¿No me vas a contar nada más? ¿Sabes qué? Es algo que ni siquiera quiero recordar. Mejor vamos a ponernos a trabajar. Tenemos que solicitar el préstamo con Horacio Villarreal y tenemos que lanzar la colección. Llámale. Soy tu salvadora. Toma. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es el vestido, mi amor, porque es como lo más importante. Ya sabes, le tengo que hablar a María Corina, que es la mejor diseñadora del mundo, que seguro va a estar ocupadísima. Y la prensa, porque, ay, amor, ¿te imaginas toda la sociedad? High Society en nuestro evento va a estar cañón. Eso está... Amor, tenemos un problema. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer con mi pelo? Ay, no, mi vida, me tienes que ayudar. Eso es como crucial. A ver, ¿te gusta onda como así o onda como así? Ayúdame. Baby, a ti el pelo se te ve muy bien, de todas maneras. Ay. Encárgate tú de todo. Ok, así lo voy a hacer. Ay, mi vida, es que es muchísimo. O sea, la música, las flores, eso es importantísimo. La comida, la bebida, las invitaciones, amor. Ay, no, Dios mío, yo no sé cómo le voy a hacer. O sea, es mucho trabajo. No, pero tú puedes, mi amor, eres multitask. Tengo que contratar a alguien, yo creo, o varias personas que me estén ayudando, porque entonces tengo que ver el... ¿Eres tú? ¿Qué pasó, patroncito? Baje el arma. No la necesita. ¿Qué me citaste en este lugar? Usted dijo que no lo buscara más a su oficina, patrón.
Lo estoy complaciendo. ¿Qué quieres? No tengo todo el tiempo del día. Tenemos problemas. La policía estuvo en el hangar. ¿Policía? ¿Y quién fue a buscar allá? Están investigando el accidente del helicóptero. Ay, José Ignacio, te iba a llamar. Pero bueno, ya estás aquí. ¿Qué pasó? Mira, ¿sabes qué es esto? Documentos. No, pero no cualquier documento. Ahí está la ruina de Venus, el final de los Sotomayor. ¿Y después? Pues bueno, irán a vivir bajo un puente o se comerán entre ellos. La verdad es que no me importa. Estoy hablando de nosotros. Nosotros seremos los dueños absolutos de toda la industria. El sueño de tu abuelo. ¿Qué te pasa, José Ignacio? Parece no importarte mucho. No es eso. Ay, por favor, no te vas a poner ahora como tu hermano. Desde que Junior conoció a Eva Sotomayor, cambió por completo. Pero, ¿cómo? ¿Te dijo algo? ¿Tienen algún tipo de relación o qué? Mira, esa mujer debe enredarlo en la cama para que haga lo que ella quiere. Pero no quiero hablar de tu hermano ahora, no. Mira, me interesa saber si tú sigues pensando como tu padre. ¿O te interesa esa familia? A mí no me importa lo que hagan o dejen de hacer. Así me gusta. No puedes olvidar todo lo que nos hicieron. Ellos son los responsables de la muerte de mi padre, de tu abuelo. Él no merecía morir como murió. Y todo por culpa de los Sotomayor. Tú lo sabes, lo recuerdas muy bien. Claro que lo recuerdo. Y nunca podré olvidarlo. Eva Sotomayor tendrá que sufrir. No, Miss Margaret. Todavía no están las condiciones para que venga con Ramón. ¿Y cuándo será eso? Hicimos un trato y nosotros estamos cumpliendo nuestra parte al no decir que eres una impostora. Tú tienes que cumplir tu parte. Bueno, yo no he dicho que no voy a cumplir. Pero si no está todo listo, puede ser peligroso. Espero que no quieras pasarte de lista. Porque si no lo resuelves pronto, igual nosotros iremos a la ciudad y todos se van a enterar de quién eres en verdad. ¿Miss Margaret? Bueno. Ay, Virgencita de Guadalupe. Qué difíciles se me están poniendo las cosas. Échame la mano, ¿no? Permiso, señorita Eva. Aquí la solicita el señor. Junior Altamirano. Espero no molestar. No, Junior, no me molestas. Gracias, Cristina. Siéntate. Por la cara que traes debe de ser algo importante. Bueno, supe una cosa sobre ti y necesito saber la verdad. ¿De qué se trata? ¿Eres Eva Sotomayor o una impostora? Ya no puedo y te entrego lo que tengo, lo que queda en mí. Es absurdo no tenerte si naciste solo para mí.